en la cruz a favor nuestro y permitió que nos pudiéramos entrar al trono de tu gracia para colocar cada una de nuestras peticiones, Señor. Rogamos, Señor, que tomes cada canto, la lectura de tu palabra, la exposición de tu palabra, Señor, y que la tomes como adoración nuestra hacia ti, como esas ordenanzas que tú has dado para que tu pueblo haga. Perdona el pecado que mora en nosotros, perdona la iniquidad y, Señor, que podamos confesarlo. Señor, en tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y rogamos, Señor, que limpies nuestra maldad y danos de tu palabra para poder combatir ese pecado. Señor, que esta adoración que vamos a dirigir a ti, que vamos a hacer a ti, la recibas, Señor, y que no tengas en cuenta nuestra maldad. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno número 155. Disculpe, mi hermano, que dije otro número y era otro. 155. Él es la imagen. Él es la imagen. El 155. Él es la imagen del Dios invisible, el Hijo amado y nuestro Redentor. Él es el primogénito de la creación. Te adoro, Jesucristo, mi Dios y Salvador. Él hizo las cosas que hay en el cielo, también de la tierra. Él es el creador y todo lo que hay subsiste solo en Él. Te adoro, Jesucristo, mi Dios y Salvador. Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, de entre los muertos, supremo vencedor. En el Señor habita toda plenitud. Te adoro, Jesucristo, mi Dios y Salvador. Él hizo la paz por su sangre preciosa y el Padre lo ha puesto por reconciliador. Sin mancha ante Dios Él nos presentará. Te adoro, Jesucristo, mi Dios y Salvador. Hermanos, vamos a abrir la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, vamos a leer el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Colosenses capítulo 1, del 1 al 14. Vamos a hacer esta lectura alternadamente. Leo el primer versículo, ustedes el siguiente, así hasta que terminemos en el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Que Dios bendiga su santa palabra en nosotros. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a buscar el himno número 326. Espero que ese sí sea. 326, la hermosa visión de la cruz. Himno número 326. Largos años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor. Y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Desde entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser fiel, me constriñe el amor de mi rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Peregrino que vais por el valle del mal, vuestra senda solo es de dolor. Esa carga fatal que en el alma lleváis, ven y ponla a los pies del Señor.
clamé con el alma, Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Vamos a orar y le voy a pedir al hermano Roger que nos dirija en oración. Oremos. Amén. Vamos a darle paso al hermano Francisco Vivas para que nos guíe en la meditación. Siga, hermano. Sonido. ¿Qué debería pensar, mis hermanos, un ministro, un pastor de una pareja que ha confesado a Cristo como su Salvador? Esta pareja va fielmente a la iglesia cada día del Señor, ofrenda conforme a Dios le ha prosperado, pero ha empezado a escuchar la importancia de observar las prácticas que guardaba nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Esta pareja cristiana se ha sentido muy complacida por este nuevo estilo de piedad. También está satisfecha porque, según ellos, están aprendiendo a ver a los ángeles como seres muy, pero muy poderosos, que los pueden proteger, los pueden sustentar, los pueden ayudar. Y por ello, dice esta pareja, los ángeles deben ser honrados, venerados, como los demás astros celestiales. Esta pareja, mis hermanos, declara: ahora sí estamos llenos del conocimiento pleno de Dios. Ahora sí entendemos las riquezas de la verdadera piedad que le agrada a nuestro Señor, porque han aprendido una vida más cristocéntrica, dicen ellos. Ellos han compartido a sus demás hermanos que todo placer material debe ser erradicado poco a poco de sus vidas, que Dios los llamó a perseverar en vidas austeras, porque esto agrada al Señor. Muchos hermanos empezaron a ver que esta pareja estaba modelando el verdadero cristianismo, entre comillas, a lo cual el pastor quedó asombrado. No sabía qué pensar. El pastor dice: pero si esta pareja creyeron en Cristo Jesús, esta pareja son miembros fieles de la iglesia. Posiblemente, mis hermanos y mis amigos, este sea un contexto por el que Pablo escribe la carta a los colosenses. Pablo, mis hermanos, se va a dirigir a los hermanos griegos. Pablo va a insistir en Colosenses que Cristo es el agente de la creación y Cristo es el objeto o el fin de la creación. En consecuencia, mis hermanos, abordemos esta breve introducción a la epístola a los colosenses. Vamos a considerar 3 puntos, mis hermanos. Vamos primero a hablar de las características principales de la carta,
o generalidades de la carta. Luego vamos a abordar un esquema que nos va a ayudar a una comprensión un poco mejor cuando estudiemos Colosenses. Y también vamos a mirar dos aspectos a resaltar de la carta. Iniciamos hablando, mis hermanos, de las características. Claramente, el apóstol Pablo es el autor de esta carta. Pablo, mis hermanos, a estos hermanos de Colosas nunca los conoció. Él los conocía por el testimonio que daba Epafras de ellos. Pablo se cree que escribe esta carta desde Roma, cuando estaba en la cárcel, entre los años 62 al 64. Les pido por favor que busquen Colosenses capítulo 2, versículo 1, y aquí Pablo va a decir que aunque no los conoce, él ora por ellos y está pendiente de ellos. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Colosenses capítulo 1, versículos 7 y 8 nos va a hablar del pastor y del fundador de la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 1, versículos 7 al 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, está hablando Pablo, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras es un colosense. Epafras, mis hermanos, fue el fundador y pastor de la iglesia allí de Colosas. Epafras se cree que recibió la instrucción del apóstol Pablo cuando estuvo en Éfeso por 2 años. Allí Epafras aprendió la fe, fue formado y luego se dirigió a su tierra a establecer la iglesia de Colosas. Dios prosperó el trabajo de este hombre. Miremos Colosenses capítulo 4, versículo 13. Colosenses capítulo 4, versículo 13. Porque de él, está hablando Pablo de Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Es decir, mis hermanos, Epafras estableció la iglesia de Colosas, luego de allí, mis hermanos, también se establece en la Odisea y en Hierápolis. Dios prosperó el ministerio de este colaborador del apóstol Pablo. Una segunda característica, mis hermanos, es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la epístola a los colosenses? Es contrarrestar una extraña herejía. Es extraña, ¿por qué? Porque mezcla 3 herejías. Era una mezcla de legalismo judío. Ya Pablo había tratado con ello en Gálatas y en Filipenses. Con especulación filosófica griega y un misticismo oriental. Esta doctrina tendía a oscurecer la gloria divina del Señor Jesucristo. La tercera característica, mis hermanos, de esta epístola es que es un poco parecida por sus palabras, por sus figuras, por su lenguaje a la epístola de Efesios. Efesios habla del cuerpo de Cristo. Colosenses nos va a hablar de Cristo como la cabeza de la iglesia. Una última característica, mis hermanos, es que Pablo en Colosenses va a insistir: Cristo es la cabeza de la creación. Si Cristo es la cabeza de la creación, ¿cuánto más de la iglesia? Por ello, Pablo en el capítulo 1, capítulo 2, va a establecer el fundamento, donde nos va a mostrar la gloria de Cristo en la creación. Capítulo 3 y capítulo 4, Pablo le va a exigir a los colosenses que deben modelar la gloria de Cristo en la iglesia. Deben modelar la gloria de Cristo en la familia. Deben modelar la gloria de Cristo en
la sociedad. Vamos, mis hermanos, a abordar nuestro segundo punto, el esquema de la carta. Los hermanos que puedan ver la diapositiva, vamos a mirar la diapositiva número 2. Aquí están las 4 secciones en las que podemos estudiar la epístola a los Colosenses. La primera sección es la introducción, capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. Segunda sección es la gloria de Cristo. Pablo va a instruir, va a enseñar que Cristo es glorioso por su creación perfecta. Tercera sección, la gloria de Cristo en la iglesia. Y cuarta sección, los saludos. Miremos, mis hermanos, de una manera muy general las 4 secciones. La primera sección, capítulo 1, versículo 1 al 14, tenemos 3 literales. A, el saludo. B, gratitud por los colosenses. Pablo reconoce que los colosenses han creído el verdadero evangelio. Han llevado fruto. Literal C, Pablo intercede por los colosenses. Pablo les recuerda que aunque no los conozca personalmente, sí los conoce por el testimonio de su pastor, de Epafras. Y Pablo les dice que él ora por ellos. Pablo les dice que él ora para que ellos sean llenos del conocimiento de Cristo. Y les declara que que ellos hacen parte del reino de Cristo y no al que pertenecían antes, que era el de las tinieblas. La siguiente diapositiva que nos va a mostrar la segunda gran sección. Pablo va a describir la gloria de Cristo. Y Pablo inicia diciendo, literal A, Cristo es la cabeza de todo lo creado. Y esto los colosenses deben recibirlo y compararlo con la herejía que está rondando en la iglesia. Cristo es cabeza de todo lo creado. Cristo es la cabeza de la nueva creación, literal B, es decir, la iglesia. Cristo es reconciliación, literal C. Literal D, Cristo es el misterio revelado a los gentiles. Entre los colosenses estaba fluyendo la idea de misterio, de misticismo. Pablo les va a decir, Cristo es el misterio que realmente importa, porque fue revelado a ustedes que son gentiles. Antes estaba escondido para ellos, para todos nosotros estaba escondido, pero fue revelado según el plan del Señor para todo el mundo gentil. Literal E, Cristo superior a las tradiciones. Pablo les va a decir, ustedes no se deben dejar creer de los judaizantes. No se deben dejar creer. No es necesario guardar las prácticas de los judíos para alcanzar la salvación, ni menos para tener una vida que agrade al Señor. Literal F, Cristo victorioso en la cruz. Literal G, Cristo es gracia y poder. Cristo es gracia, es libertad. No hay que exigirle a ningún creyente gentil cómo debe ser su manera de vida poniendo reglas. Es lo que Pablo les quiere decir aquí. Cristo es poder por su espíritu contra los apetitos de la carne. No hay que volverse asceta. No hay que mortificar el espíritu con prácticas que no tienen ningún provecho para los deseos carnales. Pablo en los 2 capítulos previos, ¿qué ha dicho? El fundamento, la doctrina. Pablo les dice a los colosenses, modelen su vida conforme a la doctrina de Cristo, no conforme a los preceptos griegos, ni mucho menos judíos. Ahora en la siguiente diapositiva, Pablo nos va a tratar la gloria de Cristo en la iglesia. Literal A, la unión con Cristo, base de la obediencia. Literal B, en Cristo y por Cristo es que el creyente puede aborrecer el pecado. Literal C, nueva vida en Cristo. Literal D, Cristo es paz, es sabiduría, es la verdadera sabiduría y es al que todo creyente debe adorar, no a los ángeles. Literal E, Cristo, modelado en las relaciones sociales.
Es decir, Pablo es práctico. Su doctrina hay que aplicarla, le dice a los hermanos. Literal F, Cristo es glorificado por medio de la oración. Termina la cuarta sección con los saludos finales. Y ahora sí, mis hermanos, consideremos los aspectos a resaltar. Vamos a resaltar dos aspectos muy importantes. El tema de Colosenses es Cristo, la gloria de Cristo. Vamos a hablar de ello. La suficiencia de Cristo. Por favor, les invito, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 20. Aquí Pablo, como buen escritor, dotado por el Espíritu Santo, compone un himno magnífico. Compone, mis hermanos, una notable poesía, donde toma figuras y ideas del Génesis, del Éxodo, de Salmos y de Proverbios, para indicar Cristo es superior. Cristo es superior. Quiero, mis hermanos, que intentemos identificar en estos 7 versículos la palabra todo, la palabra todas, la palabra todo, todas y toda. En algunos versículos es un adjetivo, en otros versículos es un artículo. Pero quiero que leamos con el fin de entender por qué Pablo lo escribe para argumentar que Cristo es superior. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículos 15, 16 y 17, Pablo nos va a indicar: Jesús es el Cristo, y Cristo es Dios, y como es Dios, es también creador. Versículo 15, leámoslo de nuevo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 15, Jesús es la imagen perfecta de Dios. La parte B, el primogénito de toda creación. Aquí tenemos que indicar: Jesús no es el primer ser creado, como lo afirman los arrianos y lo afirman los testigos de Jehová. Aquí Pablo usa el término primogénito metafóricamente para indicar que a Cristo se le debe todo honor, toda dignidad y la supremacía. Cristo es el supremo David. Pablo toma la figura de los salmos. Cristo es el supremo David y el principal heredero del Padre. Salmo 2. Porque todo fue creado en Cristo y para Cristo. Miremos Pablo cómo lo sigue explicando. Versículo 16. Jesús es el creador de todo y todo es para su propia gloria. Leamos versículo 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es el agente de la creación. Es el objetivo de la creación. Jesús la creó y toda la creación
es para su propia gloria. Versículo 17. Jesús es eterno, es increado, sin comienzo. Leamos versículo 17. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas. Cristo es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Cristo subsisten. Este verso, ¿qué muestra? Lo que está evidente en el versículo 16. Lo que estaba escondido. Este verso hace evidente lo que estaba escondido o implícito en el verso 16. Si Cristo, mi hermano y mi hermana, es el creador, por ende, no puede ser creado. Pero lo deja claro, firme y seguro. Cristo es antes de todas las cosas. Cristo siempre ha existido. Cristo es increado. Cristo es eterno. Cristo es Dios. Cristo es antes de todas las cosas. Cristo sustenta su creación, porque todo lo creó en Cristo. En Él subsisten todas las cosas. Versículos 18 al 20, Pablo nos va a enseñar, Jesús es Dios y Dios es el Salvador en Cristo. Versículo 18. Y Él es la cabeza, Cristo, del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo nos lo muestra, Cristo es la cabeza de la creación, Cristo es la cabeza de la iglesia, y qué alegría nos debe llenar esta verdad para su vida y para la mía. Porque como creyentes no andamos a la deriva, no andamos sin un rumbo, aunque muchos hermanos así vivan, ¿cierto? Pero como creyentes tenemos un rumbo claro. Cristo es nuestra cabeza, es nuestro pastor, es nuestro guía. Cristo con su gloriosa resurrección, ¿qué marcó? La nueva creación. Porque fue el primero en resucitar. Cristo, mis hermanos, inauguró la nueva creación. Cristo dio comienzo al nuevo siglo, a la nueva humanidad. Cristo, así como sustenta a su creación, también sustenta y gobierna su nueva creación. Es decir, a ustedes y a mí, a la iglesia, mis hermanos. Porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Cristo ya resucitó. ¿Y eso qué nos asegura, mis hermanos? Que todos los que hemos creído en Cristo vamos a resucitar. ¡Qué bendición! Hacemos parte de la nueva creación. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esto debe tenerlo claro todo colosense. Cristo es el creador. Cristo es el eterno. Cristo tomó forma de hombre, vivió como hombre, murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Esto lo hace enteramente suficiente para salvar a todo pecador que se arrepienta. Verso 19, mis hermanos, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pablo toma el Salmo 68, 16, si lo alcanzan a buscar. Salmo 68, 16. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Responde el salmista, ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Cristo es la plenitud, es la morada perfecta, plena y completa del Padre. Verso 20, mis hermanos, Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de Cristo de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo, ¿qué está declarando? Cristo, mis hermanos, restablece, reconcilia por su sacrificio expiatorio. ¿Qué reconcilia, mis hermanos? A los pecadores.
que reconcilia, mis hermanos, a todo el pueblo enemigo. Cristo es la paz entre el santo Dios y los pecadores penitentes. Cristo nos tiene asegurada la glorificación. Cristo desde la cruz sujetó bajo sus pies a Satanás y a todos los demonios. Esto debe tenerlo claro la iglesia de Colosas. Cristo pondrá fin al actuar de Satanás cuando venga por segunda vez a consumar su reino glorioso. Pablo, en estos 7 versículos, Colosenses 1, del 15 al 20, ¿qué nos enseña? Cristo es Señor de su creación. Cristo es Señor, es soberano de su nueva creación. Cristo es creador, es sustentador, es el redentor. Pablo quiere dejar claro que Jesús tiene la supremacía en la creación y en su iglesia. Frente a esto, miremos, mis hermanos, a grosso modo la extraña herejía. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo se está refiriendo a todas aquellas prácticas que no son conforme a Cristo, conforme a la palabra del Señor, conforme a la tradición apostólica. Pablo mismo indica que son filosofías del mundo, que son huecas, que no tienen sentido, que esto no armoniza con el evangelio de Cristo. Colosenses 2:16, otra herejía más. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí Pablo se refiere a los judaizantes que querían imponer esto a los colosenses. Y vemos este patrón que se repite en muchas iglesias. Pasó en los filipenses, pasó en los gálatas, pasó en Corintios. Colosenses 2, capítulo 10, miremos otra característica de esa extraña herejía. En 2:10 nos va a decir algo correcto, porque en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Los colosenses deben tener claro ello. Cristo es Señor, Cristo es Creador, Cristo está por encima de los ángeles, Cristo está por encima de los demonios. Capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo enfatiza esto a los colosenses y les quiere decir, ustedes no tienen que dejarse creer ese cuento, que los ángeles son más poderosos que Jesús, que los ángeles son igual de poderosos a Jesús. Es una falacia. Capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Escuchen cómo lo lee la Biblia de las Américas. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Los colosenses estaban siendo muy influenciados por ello. Habían filósofos que les compartían y decían, es necesario la adoración angelical, porque ellos nos comunican. Y les dicen que ustedes deben volverse ascetas,
Les dice que ustedes tienen que odiar todo placer. Mis hermanos, por ello Pablo recalca el propósito de la epístola y es contrarrestar esta extraña herejía que opacaba la gloria de Cristo y esclavizaba a los colosenses a vivir según las tradiciones de los griegos o según las tradiciones de los judíos. Pablo les dice, Jesús es Dios, Jesús es eterno, Jesús es antes de todas las cosas, Jesús es el agente y es la meta o el fin de la creación. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Jesús, mis hermanos, es el autor de nosotros, la iglesia, la nueva creación. Y ahora aquí, amigo que no ha creído en Cristo, asistente que nos acompaña, ¿usted qué piensa de su Creador? ¿Sabía que Dios lleva la cuenta de todos sus pecados? ¿Cuántos cree que va, querido hijo, querida hija? ¿Cuántos miles y miles de pecados ha cometido frente al santo, al puro, al impecable y buen Señor? Usted debe reconocer, hijo, usted debe reconocer, amigo, que es un pecador, que ha violado la ley moral de Dios. Reconozca que sus pensamientos son de continuo solamente el mal. Entienda que usted es un hijo de las tinieblas, un hijo de desobediencia. Pero le animo, así como Pablo le dijo a los colosenses, mire ese misterio que estaba escondido. Busque aquella riqueza que nunca se va a acabar. Encuentre la plenitud que jamás ningún pecado le dará. Venga Jesús. Jesús es la verdadera filosofía de vida. Él es la verdad. Él es el conocimiento pleno. Es salvación. Es perdón. Es reconciliación. Es paz. Es poder contra el pecado. Es vida. Jesús, asistente, amigo, hijo. Jesús es la resurrección. Humille su corazón. Reciba el perdón y verá el verdadero amor en Cristo, nuestro Santo Redentor. Conclusión, mis hermanos. Pablo quiere que todo colosense tenga en su mente y en su corazón, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Cristo es el agente y el objetivo tanto de la creación como de la iglesia. Para terminar, mis hermanos, miremos unas aplicaciones. Los colosenses habían caído en idolatría. Hay que, mi hermano y mi hermana, estar sensibles a la idolatría. Claramente, como redimidos, no vamos a decir que Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador. No lo vamos a hacer. Pero sí, mis hermanos, lentamente vamos levantando ídolos a la misma altura que Dios. Lentamente lo vamos haciendo. Es decir, le ponemos un rival a Dios. Esto comienza con nuestros pensamientos, luego nos lleva a nuestros afectos, luego terminamos sirviendo al ídolo. Es decir, amamos a Dios y amamos al ídolo. Pongámoslo con nombres. Amamos a Dios y amamos a la esposa. Dios y mis hijos. Dios y mi trabajo. Dios y mi carrera profesional. Dios y mis bienes materiales. Dios y mi comodidad. Mi hermano y mi hermana, recordémoslo, tengámoslo presente. Dios es celoso y aborrece la idolatría.
y más cuando somos hipócritas y no queremos reconocer, ni mucho menos confesar nuestra idolatría. Cristo, y solo Cristo, mi hermano y mi hermana, debe ser y seguir siendo nuestro culto, nuestra devoción, nuestro sacrificio y nuestra práctica. No lo olvide, mi hermano. Segunda aplicación. Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Estemos alerta al tradicionalismo. Pablo exhorta y llama al orden. Le dice, ojo con las tradiciones judías, ojo con las tradiciones griegas. Nosotros, mis hermanos, podemos caer en tradicionalismo. Debemos recordar que toda nuestra práctica, ¿de dónde viene? De la Escritura. Se desprende de la Escritura. Nuestra práctica viene, mi hermano y mi hermana, bajo la palabra de Dios. Tengamos cuidado con los credos y las confesiones, artículos y manifiestos, al ponerlos a la altura o por encima de ella. Son documentos que se han elaborado con base a la Biblia, mas nunca son la Biblia, ni menos palabra de Dios. Son excelentes palabras de hombres de Dios que han marcado el camino de la ortodoxia cristiana. Pero no les demos más valor a ellos que a la Biblia, o no los pongamos a la altura, y tampoco los despreciemos, claro está. Última aplicación, mis hermanos. Cristo, y solo Cristo es nuestra filosofía de vida. No seamos lentos, mis hermanos. No seamos acomodados. No seamos perezosos. En Cristo está nuestra plenitud. En Cristo están escondidas todas las riquezas del conocimiento de Dios. Lo desafío, ¿cuántas han podido encontrar? Cristo es la sabiduría perfecta del Padre. Cristo es el conocimiento pleno. Es el misterio que estaba escondido. ¿Sí lo sabía mi hermana? ¿Sí lo sabía mi hermano? Todos los tesoros inagotables están en Cristo, mis hermanos. Todos los tesoros inagotables están en Cristo para que usted, mi hermana, y usted, mi hermano, que sufre, que está en aflicción, esos tesoros inagotables a usted lo fortalecen, lo consuelan, lo animan. No lo olvide, mi hermano, que está en aflicción. La potencia de su espíritu es suficiente para su congoja. La potencia del Espíritu de Cristo es suficiente para su congoja. Oremos, mis hermanos. Santo Padre, suplicamos a ti y rogamos a ti en las palabras del apóstol Pablo. Suplicamos, mi Padre Celestial, para que las casadas estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Padre fiel, ayúdanos como maridos a amar a vuestras mujeres y no ser ásperos con ellas. Oh buen Dios de la gracia, danos gracia para que nuestros hijos nos obedezcan en todo, porque esto te agrada a ti, Señor. Misericordioso Señor, síguenos capacitando como padres para no exasperar a nuestros hijos, para que no se desalienten. Glorioso Rey, permítenos como siervos obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a ti, nuestro Dios, que tú ves nuestro corazón. Amado Dios, derrama más y más de tu gracia para nuestra iglesia local, para hacer todo nuestro servicio de corazón para ti y no para los hombres. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien, mis hermanos, damos paso a nuestro hermano Eduardo para la cena del Señor. Gracias. Para la preparación de la cena del Señor, vamos a cantar el himno número 524.
hay un precioso manantial. Himno número 524, vamos a cantar la primera y segunda estrofa de este himno. Himno número 524, hay un precioso manantial. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él. A él purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. A continuación, la cena del Señor. Hermano Pastor Guillermo.